para seguir con nuestro estudio en el Sermón del Monte. Me gusta cada domingo poder hacer un pequeño repasito y de nuevo saber dónde estamos, porque a veces los pasajes más conocidos y preciosos que hay en la Escritura pierden mucho de su valor y del impacto y del fruto que tienen, porque no sabemos en dónde están. Nosotros tenemos una ventaja al estudiar los versículos uno a la vez, ir avanzando por los libros, porque podemos ir ordenando muchos de esos pasajes que han sido por años muy preciosos para nosotros y que hemos conocido muy bien, y ponerlos dentro de su contexto. Justo ahora estamos en uno de estos pasajes. Estamos en el pasaje probablemente más conocido de todo el Evangelio de Mateo, pero es importante recordar de qué está hablando Jesús en este tiempo, en el momento en que llegamos al capítulo 6. Jesús está en el famoso Sermón de la Montaña con una multitud que lo escucha, pero pensando en sus discípulos y hablándoles específicamente a ellos. El tema general del sermón tiene que ver con el reino de Dios, y Jesús había estado para este momento por un año predicando acerca del reino de Dios. Pero este sermón va a ser una explicación detallada de cómo es el reino de Dios. Jesús va a tratar con un montón de las ideas falsas que había en su tiempo en cuanto a la llegada del Mesías, y va a dar una descripción detallada de cuál es el reino que él vino a establecer al mundo. Cuando llegamos al capítulo 6, Jesús ya explicó que este reino es un reino que comienza con un cambio en el corazón. Y ese cambio en el corazón hace posible que los que son parte de ese reino puedan vivir de acuerdo a la ley de Dios, que sería imposible de otra manera, porque somos pecadores y solamente la gracia de Dios puede librarnos de la esclavitud del pecado y hacernos aptos para participar del reino de Cristo. Cuando el corazón cambia, entonces toda la vida cambia. Cambia la vida del día a día, cambian todas las cosas que hacemos. Y Jesús explicó en la próxima parte del sermón cómo la justicia práctica de sus hijos va a ser totalmente distinta a la justicia superficial y solamente de cara y a la vista que mostraban los fariseos. En el final del capítulo 5, Jesús dio 6 ejemplos de cómo la justicia de sus discípulos tenía que ser mucho mayor que la de los fariseos y los escribas. Cuando llega el capítulo 6, él sigue con este mismo tema y ahora va a explicar cómo se ve la vida religiosa, la vida piadosa, podríamos llamarla, de su pueblo. Y podríamos decirlo de esta manera: el pueblo de Dios se caracteriza por una vida piadosa auténtica, no fingida, no solamente tratando de ganar la aprobación de los demás o haciendo todo para tener solamente alabanzas de los demás, sino que todo lo que hacemos lo hacemos porque queremos honrar a Cristo y queremos adorar a Dios con nuestra vida. Entonces, la diferencia va a estar en las motivaciones, qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos en nuestra vida cristiana, pero esas motivaciones se van a ver también reflejadas en cómo hacemos lo que hacemos. Así que Jesús está describiendo acá cómo se ve un verdadero creyente. No un hipócrita, no solamente un religioso que aparenta piedad, sino una persona que realmente fue salvada, que Dios cambió su corazón y que ahora ama a Dios y quiere vivir para Él. Jesús elige 3 ejemplos para mostrarnos
cómo se ve un verdadero hijo de Dios. Él va a hablar acerca de las ofrendas y la generosidad. Y él dice que la forma en la que damos muestra lo que hay en nuestro corazón hacia nuestro prójimo y al final hacia Dios. El segundo ejemplo es el que estamos estudiando ahora, que tiene que ver con la oración. Jesús va a explicar de que nuestra vida de oración va a ser un testimonio de cómo es nuestra vida espiritual realmente. La semana pasada yo me decía esta expresión que si vos querés saber cómo estás espiritualmente, un buen parámetro para tomar en cuenta es pensar cómo está tu vida de oración. Porque tu vida de oración es una de las evidencias más claras de cómo es tu vida espiritual verdaderamente. Así que Jesús va a elegir este tema para confrontar a la multitud y mostrarle que muchos de ellos se creían religiosos porque cumplían con algunos ritos externos. Pero delante de Dios esto no tenía ningún valor. Delante de Dios, Dios ni siquiera prestaba atención a esas oraciones. Y Jesús va a exponer a los falsos religiosos de su época, mostrando de que ellos ni siquiera pueden llamar a Dios Padre. Ellos no son parte del reino de Dios. Aunque tenían la escritura y aunque leían la escritura, pero vivían solo una vida religiosa superficial, pero no una relación real con Dios. Pero también Jesús está hablando a sus discípulos, mostrándole que ellos no tienen que hacer lo mismo que hacen los hipócritas. La vida de oración del pueblo de Dios tiene que ser totalmente distinta a la que los paganos tienen, totalmente distinta a la que el mundo conoce en todos los demás sistemas de religión. Lo que hace distinta la vida de oración del pueblo de Dios es nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre. Y por eso nosotros nos acercamos a nuestro Padre con confianza, con un corazón sincero, confiando en el afecto, el amor y el deseo de nuestro Padre de darnos toda buena dádiva y todo don perfecto. Y entonces nosotros tenemos una vida de oración que es más una comunicación natural, familiar, que una liturgia seca y fría religiosa. La vida de oración va a sacar a luz cómo es nuestra relación con Dios. Para este momento, ahora vamos a ir al versículo 9, y Jesús ya nos describió 6 conceptos de cómo se ve la vida de oración verdadera. No la hipócrita, sino la que Él aprueba, la vida de oración verdadera. Solo a modo de repaso, les recuerdo los 6 puntos que ya vimos en los últimos 2 estudios. La vida de oración verdadera reconoce la importancia de perseverar en ella, reconoce el peligro de la hipocresía que le afecta, reconoce que Dios es su única audiencia, reconoce cuán vacía es la repetición monótona, reconoce la disposición del Padre a bendecir y por último reconoce el patrón de Cristo para ella. Así que estudiamos ya bastante sobre el tema de la oración y todavía no terminamos. Porque después de explicar Jesús cómo se ve la oración auténtica, ahora Jesús, antes de pasar al tercer ejemplo, va a tomar unos momentos para dar un modelo de cómo orar. Jesús va, de los 3 temas, el que más tiempo va a dedicar es el tema de la oración. Y no nos sorprende de que Jesús todavía siga hablando de la oración. Y es por la importancia que tiene la oración en la vida de su pueblo. La oración es uno de los grandes regalos que tenemos y privilegios que tenemos como hijos de Dios. Hace 2 semanas, cuando empezamos a hablar de la oración, estábamos pensando sobre esto tan asombroso que tenemos, de poder entrar a la presencia del Rey de Reyes y encontrarnos con Él en una audiencia privada con Él para
volcar nuestro corazón sabiendo de que Él está pendiente de todas nuestras necesidades, dispuesto a escucharnos y a responder. Nuestra vida de oración es nuestro gran privilegio y una de las actividades más importantes de la vida cristiana. Podríamos pensarlo de esta manera. Dentro de todo lo que hacemos en nuestra vida espiritual, no hay otro momento en donde nuestra vida espiritual alcance su lugar más elevado que cuando estamos orando en una manera en que Dios la aprueba. No hay nada más valioso que podamos hacer, ni que represente nuestra vida espiritual de una manera más clara que ese momento cuando estamos con el Señor orando. Pero ese momento, que es tan especial y tan precioso, se vuelve también en una oportunidad para que la hipocresía entre a nuestra vida y tornemos y cambiemos ese momento de intimidad con Dios en solamente una habladuría sin sentido, en un intento de impresionar a otras personas. Y en vez de estar hablándole a Dios, estamos hablándole al aire. Estamos hablando palabras que nunca van a ser respondidas por Dios, porque Él no está escuchando. Entonces Jesús no quiere pasar de tema tan rápido. Él todavía quiere que aprendamos a orar. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que necesitamos aprender cómo orar mejor. Ninguno de nosotros está en un punto donde cree que esto ya lo tiene resuelto en su vida. Porque la vida de oración es algo que debemos seguir cultivando y creciendo cada día. Y Jesús va a enseñar a sus discípulos a cómo orar. Hay otro pasaje paralelo a este que está en Lucas, en Lucas 11:1, en donde la situación se presenta un tanto distinta porque sus discípulos son los que se acercan a Jesús y le piden a Jesús que les enseñe a orar. Claro, ellos veían cómo Jesús oraba. Era una de las marcas características del ministerio de Jesús. Él oraba de forma pública y de forma privada. Él pasaba noches enteras solo orando. En los momentos de mayor agonía, de intensidad en su vida espiritual, Él estaba orando frente al Padre. Entonces sus discípulos que ven a Jesús orar, le piden a Jesús que le enseñe a hacerlo. En este pasaje, no son sus discípulos los que toman la iniciativa, es Jesús el que le da las instrucciones. Pero podemos pensar en esto mismo, qué importante es que aprendamos nosotros también a cómo orar. Ya la semana pasada empezamos a estudiar esta oración que Jesús les dio a sus discípulos. Y yo les explicaba que esta oración no la dio Jesús para que ellos la repitieran y creyeran que la repetición en sí iba a traer la atención o las respuestas de Dios. Porque eso es justamente lo que Él está combatiendo acá. Entonces, esta oración no fue dada para que la usemos en una forma repetitiva y litúrgica. Esta oración fue dada como un modelo, un patrón. Esta oración fue dada para que vos sepas cómo ir desarrollando cada una de tus oraciones. Y muchas veces cuando oramos, por ejemplo acá en la iglesia, cuando estamos dirigiendo el tiempo de oración y les vamos dando las pautas para orar, si ustedes se fijan, este es el patrón que vamos siguiendo. Ese es el patrón en el que yo pienso cuando estoy orando. No como palabras para repetir, sino como categorías por las cuales avanzar. Es como un bosquejo, es una estructura. Me da una orientación de qué clase de oraciones son las que Dios espera que nosotros elevemos a Él constantemente. Y ya sea que sea una oración espontánea y corta o una oración compleja, lo que Jesús explica en este pasaje nos dan las guías para entender cómo orar. Entonces, necesitamos aprenderlo. Así que vamos a leerla. Creo que vamos a poder cubrir hoy toda la oración hasta el versículo 13 y vamos a dejar para la semana que viene el versículo 14 y 15. Pero arrancamos en el versículo 9
Y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, la semana pasada vimos las primeras palabras que sirven como una introducción, que nos muestran la actitud con la que vamos a orar, en la expresión Padre nuestro que estás en los cielos. La semana pasada pensábamos en lo que implica llamar a Dios nuestro Padre y cómo rompe esa palabra con todo lo que en el tiempo de Jesús se hacía con la oración. La oración efectiva se pensaba que era la oración más sofisticada, la oración más técnica. Pero acá Jesús rompe todos los esquemas mostrando la oración como una intercesión de un niño a su papá, en la palabra que él está usando acá. Un padre que es soberano y que está sentado en su trono en el cielo y que está dispuesto a escuchar. Así que después de dar esa introducción, lo próximo que tenemos son 6 pedidos que hacemos a Dios en nuestras oraciones. Estos 6 pedidos, de nuevo, no son para repetirlos palabra por palabra, sino que son un modelo que nos explica cómo debemos pensar y desarrollar la oración que estamos haciendo. Si pudiéramos mirar a grandes rasgos esta oración, notamos que hay 6 pedidos que están divididos en 2 grupos. Los primeros 3, fíjate: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Los primeros 3 motivos tienen que ver con Dios. Y se ven en esos pronombres ahí, ¿no? Tú. Los segundos pedidos tienen que ver con nosotros. En el versículo 11, el pan nuestro. Perdona nuestras deudas. No nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal. Entonces, en una división muy simple, podemos entender que hay 2 ámbitos en los que debemos orar. Y el orden de estos ámbitos es muy importante. Porque en primer lugar, la oración comienza enfocando nuestro corazón en Dios, en quién Él es y en sus propósitos. Nuestra oración nos pone como la meta más alta de nuestra vida, lo que es la meta más alta en el plan de Dios, y es su propia gloria. Lo que hace esta oración es corregir nuestras ideas de nuestras necesidades y mostrarnos cuáles son las prioridades de nuestra vida. Porque las prioridades de nuestra vida muchas veces son muy distintas a las que a veces creemos. A veces nosotros pensamos en nuestras situaciones, nuestras luchas, nuestras necesidades, y son tan grandes que toman toda nuestra atención. Pero el Señor nos enseña que cuando oramos tenemos que recordar que la prioridad, la razón por la cual vivimos, lo que debe gobernar todo lo que pensamos y hacemos, tiene que ver con Dios y sus propósitos. Así que hay 2 grupos de pedidos. Y vamos a estudiar esta mañana el patrón de Cristo para la oración. La semana pasada ya lo introdujimos y dijimos que Cristo va a dar un patrón. Hoy va a ser el título del sermón. Y en este patrón vamos a tener 6 puntos, divididos en 2 grupos. Y quiero solo dejarte una palabra en mente para que vos puedas usar estas palabras cada vez que ores. Así que vas a pensar en 6 palabras que te van a guiar cada vez que vas a orar.
La primera palabra es la palabra santificación. La palabra santificación. Primer pedido, santificado sea tu nombre. La palabra santificar tiene que ver con dar honor, honrar como santo. Tiene que ver esta palabra con reconocer lo sagrado que es el nombre de Dios y anhelar que toda mi vida y todo lo que existe pueda resaltar esa gloria de la que Dios es digno. Esta expresión, santificado sea tu nombre, tiene en el centro lo que nosotros pensamos de Dios. Y lo que está diciendo es que Dios es un Dios glorioso. Dios es un Dios digno de ser admirado, digno de ser reconocido y honrado. Y por lo tanto, yo deseo que eso pase. Yo deseo que Dios sea exaltado en este mundo. Ahí en Isaías 8:13 se dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Esta expresión, a él santificad, muestra, es Isaías 8:13. Este llamado al pueblo de Dios a ver a Dios con esta perspectiva y a vivir para la gloria de Dios. En Primera de Pedro 3:15 se usa esta misma expresión cuando dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ahí Pedro está, en Primera de Pedro 3:15, está diciéndonos que en nuestro corazón Dios tiene que ser visto como honorable, como digno de alabanza, como digno de todo nuestro reconocimiento y nuestras expresiones de grandeza. Hay un comentarista dijo de esta expresión: el deseo del creyente es que Dios manifieste su gloria en el mundo entero y también que su vida la refleje con todo lo que hace. Fíjate, estas dos cosas van de la mano. Una persona que santifica a Dios en su corazón piensa que Dios es valioso y él quiere que Dios sea amado, sea honrado, sea reconocido en todo el mundo. Pero esta oración de pedirle a Dios que su nombre sea exaltado sería una oración hipócrita si yo no estaría viviendo una vida que busca exaltar a Dios. Entonces, estas dos cosas van de la mano. Señor, glorifica tu nombre. Que el mundo entero te reconozca, que el mundo entero vea tu gloria y permite que mi vida sea un reflejo de esa gloria que yo deseo ver en este mundo. Ahí en Juan 12:28 vemos a Cristo usar esta expresión cuando dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta es la forma en la que Cristo vivió. Esto es lo que movió la vida y el ministerio del Señor. Es un amor por el nombre de Dios. Es un amor por la gloria de Dios, de la gloria de su Padre, y un deseo de que Él sea honrado. Y esa es la expresión que Jesús va a decir: glorifica tu nombre. Y el Padre responde: lo he glorificado y lo glorificaré aún. Ahí en Primera de Reyes 8:43 está la escena cuando Salomón está dedicando el templo y está orando en la inauguración, y él dice así: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti. Está diciendo Salomón: Señor, que este sea un lugar de oración. Y cuando personas oran en este lugar, que tú oigas estas oraciones. ¿Para qué?
para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Vos ves que lo que hay en el corazón de Salomón es este deseo, que toda la tierra vea al Dios de Israel. Cada oración que Dios responda tiene esto como propósito. Vos no podés pedir a Dios las cosas naturales de esta vida hasta que no esté claro en tu corazón para qué vos vivís y para qué existe todo este universo. Porque la única oración que Dios va a escuchar y responder es la oración que tiene su nombre y su gloria como fin. Por eso el comienzo de toda oración tiene que ser este deseo, que tu nombre sea exaltado. Señor, si yo quiero pedirte que tú traigas salud, que tú proveas, que tú me des sabiduría, que tú me guíes, ¿para qué lo estoy pidiendo? Salomón está diciendo, Señor, oye las oraciones, pero oye las oraciones para esto, para que tu nombre sea conocido en todo el mundo. Eso es lo que valida todo el resto de lo que se va a decir en una oración que el Señor va a escuchar y va a responder. Santificado sea tu nombre. ¿Es esa la pasión de tu vida? ¿Es esa la meta más grande de tu vida? Así es como ora un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no está orando para usar a Dios y convencer a Dios que le dé las cosas que tanto anhela. Un verdadero hijo de Dios ora porque ama el nombre de Dios y quiere verlo exaltado en este mundo. Esto es lo que Cristo reflejó. Esto es lo que el pueblo de Dios manifiesta también. Ahí en, por ejemplo, Malaquías 1:11, en el Antiguo Testamento, se dice, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este debe ser el anhelo ferviente del pueblo de Dios. Tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria. Todo es tuyo. Todo existe para ti. Yo existo para ti. Mi familia existe para ti. Tú la puedes usar como quieras usarla. Al fin y al cabo, tu nombre es lo que importa. Que tu nombre sea exaltado en este mundo. Ahí es donde comienza la oración y nos acordamos de la palabra santificación. La palabra santificación, nosotros la solemos pensar como pureza, ¿sí? Ser santo lo pensamos como puro, ¿no? Pero el sentido más básico de la palabra santo tiene que ver con estar separado. Cuando hablamos de santificar a Dios, significa de reconocer que Dios está separado de toda la creación y asignarle a Dios el lugar exclusivo que le pertenece, como el que gobierna toda la creación, como el que es el autor de todo, por quien existe todo y para quien existe todo. Él es distinto, Él es elevado, Él es exaltado, Él es santo. Él es santo, santo, santo. Y Él es Dios y no yo. Por eso su nombre debe ser santificado. Santificar a Dios no significa hacerlo más santo, significa reconocerlo como santo, significa reflejarlo como santo. Y por eso esta palabra vamos a pensar, santificación. La oración que Cristo quiere que le demos a Él tiene este concepto, santificación. Segunda palabra es soberanía. Soberanía. Fíjense el próximo pedido. Venga tu reino. Venga tu reino. El reino de Dios, alguien lo definió como el lugar donde Dios ejerce su soberanía, manifiesta su presencia
y es obedecido voluntariamente por los que le aceptan como Señor. ¿Qué es el reino de Dios? La palabra del reino de Dios es un concepto bastante amplio, porque a través de la historia, el reino de Dios ha tenido diferentes expresiones. El reino de Dios se manifiesta, decía recién en la definición, por el lugar donde Dios ejerce su soberanía, manifiesta su presencia y es obedecido voluntariamente. Ahí es donde se manifiesta el reino de Dios. Entonces, en la nación de Israel, Dios funcionaba como el rey físico, donde había una tienda con un trono físico, que era el arca del pacto, donde el rey estaba y él dirigía todo lo que la nación debía hacer. La nación de Israel era una teocracia. En nuestro tiempo, el reino de Dios se manifiesta acá, en la iglesia de Cristo. Porque se nos dice ahí en Colosenses, capítulo 1, que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos hoy en el reino de Dios, porque en nuestras vidas Dios está manifestando su presencia, su gobierno, y nosotros nos sometemos a Él voluntariamente. Pero el reino de Dios no termina acá. Dios tiene un plan para el futuro en donde Él, cuando Cristo vuelva en su segunda venida, va a sentarse en Jerusalén y va a reinar sobre todas las naciones por 1000 años, en lo que llamamos el reino milenial. Y esa va a ser otra expresión del reino de Dios. Y la expresión final del reino de Dios, permanente y completa, va a ser cuando toda esta creación sea destruida y esto dé lugar a un cielo nuevo y una tierra nueva, donde va a morar la justicia para siempre. Y eso va a ser la expresión final de esta idea del reino de Dios. Así que el pueblo de Dios, cuando piensa en el reino de Dios, lo piensa primero en un sentido personal, lo piensa en un sentido inmediato, pero lo piensa también en un sentido futuro. Así que, ¿qué significa este pedido? Cuando el creyente ora y dice que venga el reino de Dios. Lo que estamos pidiendo es, Señor, queremos que tú, como un gobernante, dirijas todo. Y todo esté sujeto a ti. Este concepto de soberanía. Ahora, como dijimos nosotros, que hemos creído en el Evangelio, ya estamos en el reino de Dios. Ya le reconocemos como el Señor. Pero cuando decimos venga tu reino, una de las cosas que estamos pensando es, Señor, que este reino pueda abarcar toda la tierra. Lo que queremos, ¿no es cierto?, es que toda la gente que todavía está ahí afuera, fuera del reino de Dios, porque viven sin reconocer su soberanía, su autoridad, que no se someten a Él voluntariamente. Queremos que ellos vengan a ser parte del reino de Dios. Cuando decimos que, Señor, venga tu reino, lo que estamos diciendo es que el Evangelio avance, que la obra se extienda y que veamos más y más personas sujetas a ti porque te reconocemos como el Rey legítimo y te amamos, deseamos que tú gobiernes. Esta sería una forma en la que estamos pensando cuando decimos venga tu reino. Y la otra forma, lo estamos pensando en el sentido escatológico. Estamos diciendo, Señor, queremos que llegue el final. Queremos que termine todo este proceso intermedio y que llegue ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Queremos que llegue la culminación del reino, la expresión final del reino de Dios. Queremos que todo termine. ¿Es esta la pasión de nuestro corazón? ¿O estamos tan ocupados en construir nuestros propios reinos que si el Señor apareciera y traería su reino, lo veríamos como una interrupción de nuestros planes? Tenemos proyectos, ¿no es cierto? Metas, estamos construyendo, estamos queriendo casarnos, estamos soñando y trabajando con cosas y nuestro foco no está en el reino de Dios.
¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en el reino de Dios? Esta es la expresión que Jesús le enseñó a sus discípulos para que les guíen en esta oración, venga tu reino. El tema del reino fue el tema central de la predicación de Cristo. Ahí en Mateo 4, ya lo estudiamos, cuando Jesús recorría las aldeas, la predicación de Jesús era esta: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De esto se trataba el ministerio de Cristo. A esto fuimos llamados, a venir a ser parte de su reino. Los profetas anunciaron este reino. Muchos textos del Antiguo Testamento. Solo puede notar Daniel 2:44, en donde se dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Los profetas hablaron de este reino del cual se está señalando acá. Y este reino va a tener su culminación entonces en el tiempo futuro. Primer palabra entonces, santificación. Segunda palabra, soberanía. Tercera, sumisión. Sumisión. Cuando estamos orando, no solamente estamos pensando: Señor, queremos que tu nombre sea exaltado y conocido en todo el mundo. Queremos que tú domines todos los aspectos de nuestra vida y de toda la gente que nos rodea, y domines a todos para siempre, sino que estamos diciendo también esta última expresión: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto, hágase tu voluntad, claro, está ligado con los dos anteriores, ¿no? Porque la persona que está viendo a Dios como sublime y que está viendo a Dios como el Rey soberano, ahora va a decir: mi voluntad está rendida completamente a ti. Todo lo que digas, eso voy a hacer. Y que tu voluntad se haga como en el cielo, acá en la tierra. La expresión que está diciendo ahí es: Señor, lo que queremos ver es que la tierra refleje lo que el cielo es hoy. Así como en el cielo, los ángeles, como espíritus ministradores, cumplen la voluntad de Dios, así también en la tierra, que los hombres respondan a tu voluntad exactamente de la misma manera. Esto de hágase tu voluntad, podríamos pensarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de nuestra voluntad, estamos hablando de nuestros deseos, ¿sí? Entonces pensaríamos así: hágase tu voluntad significa: Señor, que se cumplan tus deseos. Hay una canción, ¿no es cierto?, que dice: quiero cumplir todos tus sueños, Señor. Como si Dios fuese como nosotros, que desea y está esperando ver si se van a cumplir esas expectativas. Pero los deseos de Dios son idénticos a los decretos de Dios. Porque todo lo que Dios desea, Él lo hace. Porque Él tiene autoridad para hacerlo. Dios no puede ser resistido en ninguna manera. Él es todopoderoso. Y con libertad completa, Él gobierna todos los asuntos. Así que los deseos de Dios tienen que ver con los planes que Dios ha ya determinado que sucedan. Y todo lo que Dios ha ordenado para que su pueblo viva y cumpla esos planes que Él determinó que sucedan. Pero entonces esta oración, hágase tu voluntad, es un reconocimiento de esta autoridad que Dios tiene para decidir. Y esta conciencia de que yo soy criatura y como criatura estoy bajo su gobierno. Señor, hágase tu voluntad en cada aspecto de mi vida. Lo que tú has determinado en cuanto a mi salud, en cuanto a mi familia, en cuanto a mis finanzas, en cuanto a mi ministerio, en cuanto a mi futuro, en cuanto a todos los aspectos de mi vida. Señor, tú tienes el control. Tú sabes lo que ya has decidido y sabes lo que es mejor para mi vida. Cuando el creyente piensa en la voluntad de Dios, no lo piensa en el sentido determinista, ¿no? Donde yo digo, bueno, no puedo cambiar nada, así que no me queda otra que aceptar lo que Dios decide.
porque Él decide todo, ¿no? Pero el creyente no lo piensa así. Cuando el creyente dice hágase tu voluntad, lo que está pensando es la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es mi mayor bien, porque Él hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad y para el bien de los que le aman. Entonces, hágase tu voluntad es esa rendición consciente y, y a la vez agradecida a un Dios que gobierna. Ahí en el Salmo 48, el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Esto es lo que hay en el corazón del pueblo de Dios. Lo único que yo quiero es la voluntad de Dios. ¿Te has encontrado alguna vez luchando con la voluntad de Dios? Cuestionándola, resintiéndote contra la voluntad de Dios. Qué necio es nuestro corazón, ¿no? En donde creemos saber más que Dios. Creemos ser más buenos que Dios. Creemos poder tomar mejores decisiones que las que Dios toma. Tu voluntad sea hecha. Este es el corazón que debe manifestar el pueblo de Dios. Una rendición completa y agradecida a un Dios bueno que dirige mi vida. Lo que me agrada es hacer tu voluntad, tal como tú quieras hacerlo. Jesús vivió así su vida. Él dijo ahí en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. De esto se trata mi vida. Toda mi vida tiene una sola meta, hacer la voluntad del que me envió. Ningún otro plan. No soy independiente en mis intereses, en mis acciones. Totalmente sujeto. Mi voluntad rendida a la del Señor. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Son las palabras que son puestas en la boca del Señor. Y el creyente busca la voluntad de Dios. Busca conocer la voluntad de Dios. Y Dios le revela su voluntad. Ahí en Romanos 12:2 dice que a la medida que vamos renovando nuestra mente, vamos a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y un versículo más, ahí en Primera de Pedro 4:1 y 2. Pedro dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El mismo pensamiento significa prepárate para lo mismo. Prepárate para sufrir junto con Cristo. Así como Él sufrió en la carne, nosotros nos preparamos para lo mismo. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vivimos nosotros como creyentes? Todo el tiempo en la carne, todo el tiempo mientras estemos en este cuerpo, ¿cómo lo vamos a vivir? No de acuerdo a las concupiscencias, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Es esta misma oración que hacemos cada día. Señor, que tu voluntad se haga. Lo único que quiero en mi vida es cumplir con tu voluntad. Entonces, ahí vimos los primeros 3 pedidos que tienen que ver con la persona de Dios. Santificación, soberanía, sumisión. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Ahora pasamos al segundo grupito, ¿sí? Donde vamos a hablar sobre las necesidades. Porque la oración también va a mostrar nuestra necesidad como criaturas de un Padre amoroso que suple esas necesidades. Ya lo explicábamos la vez pasada. Entonces en la oración vamos a venir a Dios trayendo nuestras necesidades, pero no sin antes haber orado en cuanto a Dios y quién Él es. Y habiendo puesto la perspectiva correcta de nuestras necesidades aún.
Porque si le vamos a pedir que Él supla nuestras necesidades, sigue siendo para su gloria. Sigue siendo bajo su gobierno soberano. Sigue siendo sujeto a su voluntad libre. Solo de esa manera. Pero ahora vamos a pedir por nuestras necesidades, ¿sí? Hay un cambio, dijimos acá, de pronombres. Ahora voy a hablar de nosotros. Lo primero, vamos a cambiar la literación. Y ahora vamos a hablar de la provisión. ¿Sí? Provisión. La cuarta palabra sería provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué vamos a pedir? Por provisión. La palabra pan acá se está refiriendo al alimento más básico de todos los tiempos. En aquel tiempo, sin duda, era la base de la alimentación y era un sinónimo de lo esencial para la vida, el pan. Usa acá la expresión el pan de cada día, o sea, el pan que necesitamos todos los días para sostenernos físicamente. El pan de cada día, dánoslo hoy. Nosotros vivimos en una época en donde tenemos muchas comodidades que el mundo nunca tuvo, sino hasta tiempos muy recientes. Entonces vos podés hacer tus compras semanalmente, al menos si te organizás y tenés esa disciplina, podés ir al lugar donde se vende más barato, ¿no es cierto? Y comprar y llenar, poner cositas ahí en el freezer y tenerlo, ir guardándolo para la semana. Bueno, eso no existía en el mundo antiguo, ¿no? Las necesidades se suplen cada día. Es difícil darte cuenta el impacto de esta diferencia hasta que no lo vivís. Ustedes saben que fuimos a la selva hace algunos meses y me acuerdo que en esta segunda comunidad donde estuvimos nos atendieron súper bien. Nos cocinaban todos los días, probamos de todo. Así que, no sé, un día salieron a pescar y en una noche pescaron 70 peces que se repartieron en la comunidad, ¿no es cierto? Y había un montón, así que nos comimos un pez así grandote cada uno, felices. Todo lo que probamos estaba riquísimo, ¿no? De repente, a la mitad de la semana empezó a faltar el agua, se nos había acabado los tambores donde se juntaba agua de lluvia, así que empezamos a tomar el agua del río, que está bastante más sucia, y entonces empezamos a orar para que venga, que caiga un poco de lluvia y se puedan llenar de nuevo todos los tachos. 2 o 3 días después empezó a llover. 3 días de lluvia sin parar. El río creció 1 metro por lo menos de altura. Y bueno, nosotros felices. Y de repente vemos que ellos se empiezan a preocupar más bien. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó ahora es que como llovió tanto, ahora no hay peces en el río. Bueno, están, pero no se pescan. No sé cómo funciona el sistema de pesca, pero la regla es así. Si el río crece y hay mucha agua, no se pesca. Así que dicho y hecho, por 3 días no había peces. Así que al día siguiente fuimos a comer y nos habían preparado a Matías, nos comimos, que era la gallina que le pusieron Matías de nombre y la sacrificaron. No sé qué habrá atrás de eso, si habrá alguna costumbre que no conozco, pero se llamaba Matías la gallina que sacrificaron. Así que nos dieron una gallinita. Al próximo día no había carne, así que trajo de la quinta ahí unos plátanos fritos, arroz, 3 días sin comer nada. Y sin comer nada de carne. Y en un momento le preguntamos, hace 3 días teníamos sobra, ¿no es cierto? Y comíamos un montón, ¿por qué no se guardaron un poco? Y entonces nos dijeron, no, acá cada día comemos lo que cazamos ese día, lo que pescamos ese día. Así que hay una rutina, ¿no es cierto? Y es cada día. Y uno no se da cuenta de lo que implica depender del Señor cada día hasta que no está en esa situación, donde no hay dónde ir a comprar. Estás en el medio de la selva. ¿Y qué haces? Bueno, lo mismo que los pájaros, ¿no? El Señor los alimenta todos los días. Así que, bueno, confiamos el Señor va a alimentarnos, ¿no? Y no dejar faltar ninguna necesidad, pero es algo de día a día. El mundo antiguo funcionaba bastante más parecido ahí a la selva, ¿no? En donde cada día se comía lo de ese día. Se salía a trabajar para ese día, se le pagaba el salario de ese día.
Y por eso Jesús habla de esto, del pan de cada día. Nota que Jesús no le está diciendo a los discípulos que le pidan los deseos de toda tu vida, sino el pan de cada día. El pan tiene que ver con las necesidades básicas, ¿no? Tiene que ver con lo que necesito para seguir adelante en mi vida de servicio, adoración a Dios. Ahora, Dios es un Dios bueno que nos da en abundancia. Y nos gozamos en esto. Pero no debemos olvidar, cuando Pablo le enseñó a Timoteo este principio, que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos con eso. Nosotros empezamos a ver la crisis económica y estamos pensando, ¿no es cierto?, qué va a pasar de acá a un año. El Señor nos enseñó a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque Él nos enseñó a depender de Él día a día. Él nos enseñó también más atrás en el sermón de que no debemos afanarnos por nuestras necesidades, sino confiar en el Señor para las necesidades de cada día, sabiendo que Él provee para cada día. Entonces, nuestra oración no tiene que ver con todos nuestros gustos y comodidades, tiene que ver con nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día. Dice el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El Señor va a cuidar. No tendrán falta de ningún bien, no quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que deseamos. Es más, el mismo apóstol Pablo habla de cómo hubo momentos donde él tuvo necesidad y no tuvo qué comer. Pero aún eso es el bien que Dios está dando. Porque el bien que Dios está dándonos tiene que ver con sus propósitos. Tiene que ver con lo que trasciende la situación del momento. Tiene que ver con lo que Él está haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, aun cuando Él no nos da lo que nosotros queremos o creemos totalmente indispensable. No va a faltar ningún bien. Entonces nosotros oramos, Señor, danos el pan de cada día. Pero sabemos que no solo oramos al Señor que nos dé el pan, sino que también vamos a trabajar para poder comprar el pan de ese día, ¿no? Ahí en 2 Tesalonicenses 3, del 11 al 13, Pablo le corrige a la iglesia de Tesalónica este problema que se había generado ahí. En 2 Tesalonicenses 3, 11 al 13, vemos que Pablo les corrige el que anden desordenadamente y no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces, ¿cómo es? Señor, danos el pan o como mi propio pan. Bueno, la ecuación se resuelve de esta manera. El Señor es el proveedor, pero Él provee a través de el trabajo diligente. Entonces, en un sentido es mi propio pan y en otro sentido es el pan que Dios me da. El sentido más profundo es que Dios es el que da el pan. Todo viene de Él. La salud que tengo viene de Él. La oportunidad de trabajar viene de Él. El fruto del trabajo viene de Él. Entonces el pan viene de Él. Pero Él usa mi esfuerzo para poder generar eso. Y como dice la Escritura, el que no trabaja, que no coma. Entonces, no es una dependencia negligente. Es una dependencia en obediencia. Danos el pan de cada día. Nosotros vamos a salir a buscarlo y confiar en tu provisión. ¿Estamos orando de esta manera? ¿O nuestro corazón está siendo dirigido más bien por deseos de la carne? Y estamos, en vez de depender del Señor de forma humilde, estamos tomando nuestras fuentes de ingreso como nuestros ídolos en quien confiamos y en quien dependemos. ¿Está nuestra ansiedad mostrando nuestra incredulidad en cuanto a la provisión del Señor? Y estamos metiéndonos en todo ese ambiente que nos rodea hoy de preocupación, de afán, que se genera a través de los medios de comunicación, de toda la sociedad que habla de la economía y de la situación y del futuro, y va a seguir otro año de crisis, y las cosas van a empeorar.
¿Es eso lo que hay en nuestro corazón? ¿O a la hora de orar nosotros estamos mostrando esta dependencia constante en el Señor? El pan de cada día. Eso es lo que queremos. Nada más, Señor. Confiamos en ti, todo lo demás. Quinto lugar, perdón. Provisión. En este segundo grupito vimos la provisión y en el segundo lugar, el perdón. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pan lo necesitamos, ¿no? Pero hay otras necesidades que tenemos también, que a veces no las vemos tan importantes y por eso no cargan nuestro corazón. O sea, nunca te preguntaste por qué te afanás tanto por los precios que suben, pero no te afanás de la misma manera por la falta de victoria sobre el pecado. ¿Será que es porque no estamos viendo nuestras necesidades como Dios las ve? Y no estamos entendiendo que nuestra mayor necesidad es la necesidad espiritual, la necesidad de un corazón puro, la necesidad de un corazón aprobado por Dios, la necesidad de una relación ininterrumpida con Dios. Que esa es nuestra necesidad. La otra también es nuestra necesidad, pero a veces la sacamos de proporción, ¿no? Y por eso Jesús habla el pan nuestro de cada día, pero ahora el próximo, y perdónanos nuestras deudas. Acá la palabra deuda tiene que ver con una obligación, un compromiso de pago. Este es un término económico que tiene que ver con una transacción económica. O sea, cuando una persona, por ejemplo, presta un servicio y la otra queda en deuda de tener que recompensar por el servicio que se dio. Entonces, ese es el concepto de deuda. Pero ¿a qué se refiere Jesús? ¿Por qué habla del pecado como una deuda? Muchas veces no lo entendemos de esta manera, pero bíblicamente el pecado en el hombre va generando en el hombre una deuda impagable. La paga del pecado es la muerte. Lo que literalmente la paga significa el salario, la recompensa por haber pecado es la muerte. La muerte física es un aspecto de esta muerte, pero es el aspecto con menos importancia. La muerte a la que se refiere es la muerte eterna. La paga del pecado es la muerte. Por haber pecado, nosotros estamos en una gran deuda para con Dios. Y vos decís, Matías, pero mis pecados no son tan grandes. ¿Cómo puede ser de que por haber fallado en algún momento de enojo con mis hijos y haber dicho lo que no debía decir, o haber tenido un mal pensamiento o una caída moral, eso ahora me va a condenar eternamente al infierno? Eso no es justo, no es tan grave mi pecado. Pero lo que tenemos que entender es que la gravedad del pecado no está en el pecado que estamos cometiendo, sino que está en contra quién lo estamos cometiendo ese pecado. La gravedad del pecado tiene que ver con la santidad de Dios. Tiene que ver con la gloria de Dios y la dignidad de Dios de recibir toda nuestra obediencia. Toda nuestra honra, nuestra gloria que le demos a Él. La grandeza de Dios hace que el pecado más insignificante tenga consecuencias eternas. Porque la santidad de Dios va a pedir una compensación por ese pecado. Una compensación que yo jamás podría pagar. Entonces esta expresión, perdona nuestras deudas, tiene que ver con este concepto de la deuda que genera el pecado. Y ahí es donde empieza la vida cristiana, ¿no? Donde yo me veo en deuda y me veo totalmente incapaz. Y vengo a Dios con un corazón humilde y me tiro en sus brazos de misericordia. Señor, mi única esperanza es que tú las perdones. Y perdonar significa que las liberes, que no las tomes más en cuenta. Si yo intentaría pagar por mis pecados, no podría hacerlo en toda una eternidad de tormento. Porque no se pagan los pecados de esta manera.
Entonces la única esperanza es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y te pregunto, visitas, personas que están llegando ahí escuchando, ¿ha llegado un momento en tu vida donde vos te tiraste a los brazos de la misericordia de Dios? ¿O todavía seguís pensando de vos mismo que sos una buena persona? Y que en realidad tus buenas obras son más que tus malas obras. Y entonces mereces que Dios te dé el cielo y todo su favor. Hoy tenés que clamar a Dios de esta misma manera. Pero esto no es solamente para el incrédulo, porque acá Jesús está hablando a sus discípulos. Nosotros tenemos que orar todos los días de esta manera. Perdónanos nuestras deudas, ¿no? Bueno, no con estas palabras, pero con este sentir. Pero si Matías, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo no le debo nada a Dios. Ya se pagó todo el precio, ¿no? Claro, en un sentido, no hay más condenación. Se pagó todo el precio y vos no vas a ir al infierno. Pero Primera de Juan 1:9 nos dice a nosotros los creyentes, le dice a la iglesia que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para liberarnos. Pero vos pensás, ¿qué libertad necesito? Ya soy libre del poder del pecado, ya soy libre de la condena del pecado, entonces no necesito perdón. Ya fui perdonado. ¿Y a qué se refiere Juan entonces cuando dice que el creyente que confiesa es el único que recibe perdón y limpieza? Bueno, se está refiriendo a cómo el pecado diario del creyente afecta nuestra vida espiritual, afecta la forma en la que podemos disfrutar de la comunión con Dios. La comunión con Dios nunca va a cambiar. Si yo estoy en Cristo, estoy ahí y nunca voy a salir. Ningún creyente pierde la comunión con Dios, porque la comunión tiene que ver con dónde estamos en Cristo. Pero un creyente que está viviendo en pecado no puede disfrutar de esa comunión. Entonces, al confesar el pecado, Él es limpiado, Él es perdonado una y otra vez en la misma sangre en la que fue salvado originalmente. Entonces, este pedido de perdona nuestras deudas es esta actitud del creyente que viene a arreglar sus cuentas con Dios. Viene delante de Dios a decir, Señor, examíname, expón mi corazón, muéstrame lo que hay en mi corazón. Yo quiero ser limpiado más y más. Estoy dispuesto a confesar mis pecados. Límpiame de mis pecados. Ahora, el perdón de los pecados, ahí en Primera de Juan, se expresa bien a través de la confesión de nuestros pecados. No es solamente el hecho de que yo diga perdón, 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 sino confesión tiene que ver con que yo diga qué fue lo que hice. ¿Y qué dice Dios de eso que yo hice? ¿Y cómo yo estoy viéndolo? Y poniéndome del lado de Dios frente a lo que hice. Esa es la confesión bíblica. Y es una confesión que es una confesión a Dios y es una confesión a otros. En esta búsqueda por ser limpiado completamente, como lo muestra Santiago capítulo 5. Entonces, el perdón acá tiene que ver con esta limpieza continua del creyente. Ahora, ¿te diste cuenta de la última expresión? Perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. El Señor nos está poniendo una tremenda presión con esta expresión, ¿no? Porque nos dice que debemos decir a Dios, Señor, perdóname de la misma manera como yo perdono a todos los demás. ¿Cómo sería tu vida espiritual? ¿Dónde estarías hoy? Si Dios te trataría tal como vos estás tratando en tu corazón a las personas con las que vos te crees en derecho de guardar amargura y estás buscando formas de revancha con esas personas. Si Dios te trataría de esa manera, ¿dónde estarías hoy?
Jesús está diciéndonos que así debemos orar, Señor, en la misma manera en la que yo perdono, no a mis amigos, sino a mis enemigos. No a las personas con las que nos llevamos bien, sino a los que más daño me han hecho. De la misma manera que yo perdono, de esa manera perdóname tú a mí. Lo que Jesús está señalando acá no es que vos te ganás el perdón de Dios perdonando a otros. Pero lo que está diciendo es que vos mostrás haber sido perdonado por Dios cuando perdonas a otros. Una persona que se rehúsa a perdonar es una persona que no ha conocido el perdón de Dios. Y eso lo vamos a ver con más detalle la semana que viene, por eso no quiero gastar tanto tiempo, pero acá Jesús está mostrando esta relación. El perdón de Dios y el perdón a otros van de la mano. Entonces, perdón es el quinto. Y el último, protección. Protección. Provisión, perdón, protección. Les quería decir, este bosquejo no me lo inventé yo. La verdad es que se lo leí a alguien y me pareció tan acertado y no lo podía imaginar otra mejor forma de decirlo. Y pensé, eso es lo que se refleja en esta lista, ¿no? La última, protección. Fíjate el versículo 13, el último pedido. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El último pedido de protección tiene que ver con las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Bueno, la palabra que se usa acá para hablar de tentación es una palabra que puede ser usada, y de hecho se usa en algunos momentos, para hablar de lo que Satanás hace para destruirnos. ¿Qué es la tentación de Satanás? Bueno, es una trampa, ¿no? Es querer hacernos pisar el palito para matarnos y destruirnos por completo. Pero esta misma palabra se usa en otros contextos para hablar de lo que Dios hace con sus hijos. No para hacerles tropezar y destruirles, sino para pulir su carácter y llevarles a ser como Cristo. Nosotros solemos hacer la diferencia en español con dos palabras. Hablamos de tentación para referirnos a lo que Satanás hace y hablamos de pruebas para referirnos a lo que Dios hace. Dios nos prueba. Y es verdad hacer esa distinción, porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios nunca va a traer ninguna tentación a tu vida para destruirte. Entonces sería algo absurdo decir, Señor, no nos traigas tentación, porque eso nunca va a pasar. En el sentido de trampa, de destrucción, Dios nunca va a traer eso. Pero ¿en qué sentido el Hijo de Dios va a pedir, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal? Lo que yo interpreto de esta expresión es que el creyente entiende que la única razón por la que él podría mantenerse firme y no ser agobiado y destruido por la prueba, o ser descarriado y engañado por la tentación, es por la gracia de Dios que lo evita. ¿Sí? Lo que está diciendo este creyente cuando ora es esto: Señor, Satanás es muy astuto. Yo no puedo ganarle. Yo no sé dónde están las trampas. No podría resistirle porque mi corazón es engañoso y perverso, y Satanás podría encontrar la forma de crear una situación en donde mi corazón malo no se resista y caiga de lleno en esa tentación. Señor, no lo permitas. Ahora, esto no es para echarle toda la responsabilidad al Señor y decir, bueno, Señor, no dejes que caiga en la pornografía, pero yo estoy jugando con el pecado al frente mío. Señor, no deje que caiga en cualquier pecado, ¿no es cierto? Y yo me mantengo. Yo no voy a orar de esta manera, Señor, líbrame de tentación, pensando en que no hay ninguna responsabilidad mía. Pero sí voy a orar
sabiendo que haga lo que haga, yo no puedo vencer el pecado en mis propias fuerzas. Yo dependo de la gracia del Señor. Y cuando arranco mi día y cuando vivo mi día y cuando estoy viajando en el colectivo y cuando estoy interactuando con personas, Señor, líbrame de tentación. Señor, no deje que Satanás avance más. Permíteme escapar, permíteme honrarte a ti en cada presión para que yo pueda vivir una vida santa. Líbrame de tentación. Y creo que el segundo sentido en el que lo decimos como creyentes también es en el sentido de la prueba de Dios. Señor, mi corazón no es confiable. Y yo sé que si tú traerías una carga sobre mi vida más grande de la que puedo llevar, entonces voy a colapsar. Pero Señor, líbrame del mal. Tal vez sería como, ¿se acuerdan que oró este hombre en los Proverbios cuando dijo, Señor, no me des riqueza para que no me olvide de ti, ni me des pobreza para que, no teniendo nada, blasfeme tu nombre? Fíjate esta persona, ¿alguna vez oraste de esta manera? Señor, no me des más dinero del que puedo administrar de una manera fiel. No confío en mi corazón. Yo no quiero pecar contra ti. Protégeme, Señor. Oh Señor, no me pongas en una situación de tanta necesidad, en donde mi carne flaquee. Quiero agradarte a ti. Y el Señor nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podrá resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos guarda. Él nos guarda de Satanás y Él nos guarda aún de hasta donde Él permite la prueba. Tranquilo. La prueba no te va a agobiar. Como decía Pablo, estamos ahí se acuerdan en 2 de Corintios. No lo había anotado este pasaje, pero es muy oportuno. Mirá en 2 de Corintios capítulo 4. Dice que estamos atribulados en todo, versículo 8, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estamos como ese boxeador, ¿no es cierto?, que está en la lona, pero todavía no sonó la campana. Estamos derribados, pero todavía no destruidos. Lo que está diciendo, tenemos el agua hasta el cuello, pero todavía podemos respirar. El Señor no te va a ahogar. Señor, líbranos de tentación. No nos metas en tentaciones, y usa la expresión, mas líbranos del mal. Lo que queremos evitar es el pecado. O, aquí hay una traducción alternativa para esa expresión, líbranos del mal. Porque en el texto original hay un artículo al lado de mal. El artículo definido deberíamos traducirlo como el. Y ese el mal podría tener dos traducciones. Podría ser líbranos de el mal, como teniendo en mente algo específico, o líbranos de el malo, teniendo en mente a alguien específico. Por eso es que en algunas traducciones, en la Reina Valera dice líbranos del mal, pero en algunas traducciones dice líbranos del malo, líbranos del malo. Cualquiera de las dos traducciones serían válidas. Y lo que Jesús podría estar queriendo decir acá es que debemos reconocer la astucia de Satanás en usar las pruebas que Dios trae para destruirnos o usar las tentaciones que Él va a traer para destruirnos. Y entonces es esta conciencia, el Señor nos va a librar. Les leo un solo versículo para cerrar este concepto. 2 de Timoteo 4:17. Este es el testimonio de un hombre anciano que puede decir, el Señor me guardó siempre. En 2 Timoteo 4:17, Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león
y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vos entendés que ese es el testimonio que vos vas a poder dar cuando tu vida termine y hayas corrido con fidelidad tu carrera? Vos vas a poder mirar para atrás y decir, el Señor me guardó siempre del malo y me preservó para su reino eterno, y por eso para Él va a ser la gloria. Cierra la oración con una doxología, con una expresión de alabanza, adoración al Señor. Y debo decir algo, aunque no suelo hacer estas aclaraciones, pero probablemente en alguna otra versión ustedes noten que esta última expresión no está. En la Reina Valera termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa expresión no aparece en los textos más antiguos que tenemos por medio de la arqueología. Cuando esta traducción se hizo, cuando nuestra traducción se hizo, en el siglo XVI, los textos que ellos tenían incluían esta expresión. En las traducciones, en los textos antiguos y traducciones antiguas que se encontraron a partir del siglo XVI hasta ahora, hoy podemos mirar para atrás y decir, esta expresión probablemente fue agregada por alguien que estaba copiando el texto y no estuvo en la pluma de Mateo. Ahora, más allá de si estuvo o no, lo que se dice es cierto. Y lo que se dice, podríamos pensar, sería una forma preciosa para cerrar la oración, ¿no? Porque estaríamos cerrando la oración de la misma manera que empezamos la oración. La oración empezó exaltando a Dios, reconociendo su valor, pidiéndole que Él se exalte a sí mismo y que domine sobre todos y que nos sujetemos a Él. Esa fue la oración inicial. Así que ahora está terminando con estas mismas expresiones y por eso vale la pena volver a afirmarlas, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Miren, muchas personas pasan su vida sin reconocer lo que esta expresión dice ahí. Es una expresión tan corta, pero tan trascendente para los hombres. El ejemplo más claro, tal vez, de toda la historia fue el ejemplo de un hombre que llegó al poder de una nación pequeña y que logró aliarse con otra nación y aprovechó una ventaja política y logró extender su imperio y conquistar a sus enemigos más cercanos y los que estaban dominando toda la región. Este hombre se llamaba Nabopolassar. Y sé que no te suena muy conocido este hombre, pero este hombre tuvo un hijo. Y cuando murió Nabopolassar, su hijo Nabucodonosor quedó al frente del imperio babilónico. Y él se encargó de extenderlo. Y empezó una serie de conquistas que extendieron su reino y abarcaron toda la medialuna fértil hasta Egipto. Y no tenía contrincante, no tenía rival. Con todas esas conquistas, él construyó una gran ciudad. Una ciudad que es la joya del mundo antiguo. Una ciudad como nunca se conoció, que fue la ciudad de Babilonia. Y en la ciudad de Babilonia, los monumentos que se construyeron siguen siendo admirados hasta nuestro tiempo. Hay algunos sectores de la ciudad que se reconstruyeron. Hay una puerta que es icónica de la ciudad que se trasladó y se reconstruyó en un museo en Inglaterra. Y esa ciudad es conocida por una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Y la Biblia nos cuenta de este rey.
y cómo este rey conquistó Israel también y llevó cautivos de Israel a Babilonia. Pero en un momento, en el corazón de este rey surgió lo que hay en muchos corazones y aún todos lo reconocemos porque esa voz muchas veces la hemos escuchado. Solo que Nabucodonosor la expresó. Él pensó, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Y Dios se encargó de humillar a este hombre y mostrarle que Él gobierna sobre todos, que su reino es un reino eterno y Él lo da al que Él quiere, cuando quiere, como quiere. Que la vida no se trata de construir nuestros reinos y de inflar nuestra propia gloria, sino de someternos a Dios y reconocer su gobierno y de llevarle gloria a Él. Ahí en Daniel capítulo 4, en el versículo 25, vemos la sentencia cuando este hombre, este orgullo sube a su corazón y la advertencia que se le había dado previamente: te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierbas del campo te apacentarán como a bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Si saltamos hasta el versículo 34, las palabras de Nabucodonosor son estas: mas al fin del tiempo, tal como se le había dicho, eso pasó. En su locura, el Señor le humilló hasta lo más bajo y de ahí, 7 años después, Dios le devolvió la razón y Nabucodonosor volvió al palacio y se convirtió nuevamente en el rey. Y dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El cielo gobierna. El hombre más poderoso del mundo lo reconoció cuando el Señor lo humilló hasta lo más bajo y le volvió a dar todos los reinos de la tierra. Y ese es el principio más importante a tener en cuenta cuando oramos. El cielo gobierna. Todo tiene que ver con Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Y nuestra vida fue creada para llevarle gloria a Él. Y nuestra oración debe reflejarlo. Bueno, vamos a cerrar, pero quiero resaltar algunas aplicaciones. Yo decía al principio, ¿cómo está tu vida de oración? Si es que tu vida de oración es un reflejo de tu verdadero estado espiritual, ¿qué refleja tu vida de oración hoy? Tenemos que desarrollar una vida de oración como la que Cristo describe acá. Y en primer lugar, quiero que pienses en esto. Nuestra oración debe estar enfocada en las prioridades correctas. Nuestra oración tiene que estar enfocada en las prioridades correctas. Es fácil orar por lo que carga nuestro corazón, nuestras propias necesidades, nuestros deseos. Cuando alguien, un ser querido, está pasando un momento de necesidad, no sé si vos notás esto, pero muchas veces tu vida de oración es una vida de oración mediocre y superficial hasta que algo muy grave pasa. Y entonces cuando te diagnostican cáncer, ahí oren por mí. Y empezás a orar para que el Señor te cure. Y vos decís: ¿está mal orar para que el Señor me cure? Pero déjame preguntar, ¿qué refleja esto de nuestras prioridades? ¿Por qué no está esa carga en nuestro corazón por lo que es verdaderamente importante? O lo que pone en perspectiva todo lo demás. Aún
lo que el Señor trae a nuestra vida. Debería nuestra oración mostrar que nuestro deleite o nuestra meta está en que el nombre de Dios sea glorificado. Es verdad que tenemos las necesidades y nosotros debemos orar por nuestras necesidades, ¿no? Oramos por nuestra salud, oramos por nuestras necesidades físicas, económicas. Pero ¿qué es lo que motiva eso? ¿Cuál es el fin por el que queremos que Dios supla esas necesidades? ¿Somos nosotros o es Él? Cuando oramos por nuestras necesidades, estamos orando por nuestras necesidades físicas o por nuestras necesidades espirituales, con tanta vehemencia y fervor con el que oramos por nuestras necesidades físicas. Tenemos que crecer en nuestra vida de oración, lo decíamos al principio, y que el Señor nos ayude a cultivar una oración como la que Él escucha, una oración que Él va a aprobar. Oramos, terminamos. Padre, al predicar este pasaje, reconozco que soy el primero que lo necesita. Porque si es que puedo pensar en cómo el corazón se comporta es porque veo mi propio corazón. Y qué tan fácil entra la hipocresía en lo que debería ser el lugar más sagrado que hay, el lugar de la comunión contigo, donde en vez de estar pensando en ti, en tu gloria, estoy pensando en mi pequeño mundo, en mi reino, en mis intereses. Señor, ayúdame y ayúdanos como iglesia a cultivar una vida de oración ferviente y que pueda haber más oración, que pueda haber una oración más constante, una oración más ferviente, una oración más bíblica, que esté alineada a tus prioridades. Ayúdanos a reunirnos para orar más. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cada oportunidad que tenemos, en la que nos encontramos, para orar a ti, Señor. Ayúdanos a valorar los momentos de oración en donde la iglesia se abre e invita a todos a venir a orar. Que la oración sea algo valioso, precioso. Y anhelemos esos momentos y los busquemos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a que nuestra oración no sea una oración hipócrita, en donde te pedimos que nos perdones, pero no queremos perdonar. En donde aparentamos buscar tus intereses, pero en realidad solo estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Ayúdanos a que tanto la actitud como el contenido de la oración pueda ser agradable a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.